llega la crisis del 2008. Claro, a partir de ahí toda esa situación lo que me genera es un estrés, porque es algo que yo no controlo. Eso deriva en una lesión de espalda, o sea, total, no puedo jugar, tengo que dejar el golf. O sea, dejo los estudios con 18 años y me dedico por completo a jugar a golf. Y Sebe me coge del hombro y en inglés les dice: aquí tenéis a este chico, José Manuel Lara, que es el futuro del golf en España y en Europa. Quiero, por favor, que lo tratéis bien y que nunca le falte de nada. A las 2 o 3 semanas gano un torneo del Challenge Tour, un torneo importante, es el Open de Polonia, y a partir de ahí pues sí, ya entra ese dinero, ¿no? Y empieza a funcionar. Aparece la oportunidad de la televisión. ¿Dónde lo tienes el programa? En Movistar Golf. Es un programa que se llama Lara Golf Academy. Llevamos con él 8 temporadas. Ha sido el programa más visto en la historia del canal de golf. ¿Qué es el éxito para ti? Tener tiempo disponible, tiempo para mí, para mis cosas, para lo que yo quiera. Yo creo que esto es una de las cosas en las que con el paso de los años he aprendido a negociarlo un poco mejor. El dinero, en mi caso, no me da la felicidad. Me la sigue dando ese tiempo. Hoy tengo el lujo y la suerte de poder entrevistar a un amigo, persona muy especial para mí y ex jugador de golf. Y sin más dilaciones lo presento, José Manuel Lara Moreno. Un placer, gracias por estar aquí y por compartir estos momentos conmigo. Pues, Monchi, muchísimas gracias a vosotros, sobre todo. Encantadísimo. Cuéntanos un poco para que la audiencia pueda entender cuál es tu situación actual, edad, hijos, soltero, casado, dónde vives, qué coche conduces. Cuéntanos un poco. Introdúcenos un poco en José Manuel Lara. Bueno, edad 47 años, de momento, pues, hijos reconocidos, ¿no? O sea, hijos, ¿No sabías si me darías una sorpresa? No, de momento no. Vivo en Andorra, resido aquí también, resido en Andorra. Y bueno, me dedico a día de hoy, tengo un programa de televisión, un programa de tips de golf o con famosos también. Y bueno, como bien has dicho, soy exjugador de golf, pero bueno, pronto daremos alguna novedad, alguna sorpresa. Ahora hablaremos de esas cosas. Pequeño programilla tienes, por cierto, lo has dicho así como... Sí. ¿Dónde lo tienes el programa? En Movistar Golf. Es un programa que se llama Lara Golf Academy. Llevamos con él 8 temporadas. Ha sido el programa más visto en la historia del canal de golf durante estas 8 temporadas y bueno, la verdad es que está siendo un éxito. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Aquí ya sabes que bueno, vamos a tratar de hablar de la parte de salud, tanto física como a efectos alimenticios. Uh-huh. Vamos a hablar también de la parte mental, de la parte espiritual. Vamos a intentar desnudarte en tema de finanzas, que por cierto te has puesto un jersey muy bonito. Sí. Y la verdad es que me gustaría que nos pudieses contar un poco en relación a bueno, qué haces ahora en tu día a día, porque está claro que tu vida ha girado y gira alrededor del mundo del golf como exjugador de golf profesional. Y bueno, pues que nos hagas una pequeña intro y vamos a ir navegando, que tengo algunas preguntas bastante interesantes que compartir contigo porque tienes una vida apasionante. Sí, bueno, la verdad es que el golf ha sido mi vida. Ahora, pues, como bien he dicho, me dedico, sigo dedicado al golf, asesoro a jugadores de golf, les muestro un poco el camino, ¿no? por dónde deben ir para llegar a ser profesionales de éxito del deporte. Tengo he abierto algunas academias de golf también y aparte pues soy comentarista en la televisión, comento grandes torneos de golf que anteriormente los he jugado y tengo este programa de éxito en televisión. Bueno, este es un poco el día a día. Me muevo en estos tres ámbitos y bueno, y van a haber sorpresas también. Nuestros amigos de Valiovers va a haber aquí sorpresas que también vamos a hablar un poco de ello. Algo hay por ahí en camino. Sí. ¿Cuál crees que sería, bueno, uno de tus mayores retos al que te enfrentas ahora mismo? Bueno, ahora tengo grandes proyectos. Es verdad que lo bueno que tiene este deporte es que, bueno, con el paso de los años pues tienes esa segunda oportunidad que es el circuito senior, que vendrá en breve, en 2027 a poder competir en el circuito senior también. Bueno. Y a partir de ahí pues volver a viajar de nuevo, volver a organizarte la vida, los viajes y la verdad es que genera muchísima ilusión porque
cuando vas cumpliendo años en otros deportes, pues poco a poco, ¿no? O sea, no Ya, ya. tienes oportunidad de seguir compitiendo, pero en cambio el golf sí que te abre esa línea, esa puerta para poder reengancharte. ¿Con qué edad empezaste a meterte en el mundo del golf? O sea, ¿desde muy, muy, muy pequeño o te vino un poco en la adolescencia? O... Sí, desde muy pequeño, sí. Empecé con 10 años a jugar a golf. Mi padre jugaba golf y empecé en Valencia, en Manises. Y bueno, a partir de ahí, pues la entrada en el golf, bueno, la verdad es que empecé en un sitio muy pequeñito. En aquel momento no había tanta información como tenemos ahora, tanta tecnología. Tampoco había formadores ni preparadores. Era muy diferente. Todo ha ido avanzando muchísimo con el paso de los años y hoy en día, pues como digo, no hay muchísima más información. Si hubiesen conocido a alguien como tú también, esto seguiremos ahora. Pues seguramente las cosas se habrían ido de una manera diferente en cuanto ¿En a... qué momento, en Sí. qué momento crees que puedes ser un profesional del golf? En mi caso, con 16 años, porque empecé a Wow. competir con profesionales de gran nivel y vi que, bueno, tenía el mismo nivel que ellos, o sea, era capaz de clasificar en los torneos de profesionales, pasar el corte, eso significa que ya cobras, que ya Con recibes unos 16 euros por años, jugar. con 16 años. No recibes el dinero porque eres aficionado, pero sí que al terminar la semana ves lo que habrías ganado en caso de ser profesional en ese momento y claro, te das cuenta y dices, mira, pues esta semana he dejado de ganar, hablamos del año 94, 95, he dejado de ganar 15.000 euros, que en aquel momento, al cambio, pues era bastante dinero, ¿no? Y bueno, ahí piensas realmente, estoy Si perdiendo. retrocedemos la Sí, inflación compuesta hacia atrás, ¿no? imagínate, sí, sí. O sea, eran cantidades importantes. Estoy perdiendo el tiempo, no sobre todo porque estoy perdiendo dinero. O sea, ahora mismo ya con el nivel que tengo podría competir con ellos ¿Y perfectamente. en qué momento es cuando ya sí puedes empezar a pasar de amateur a profesional y empezar a recibir esos ingresos no de una forma informativa, sino de una forma tangible? Bueno, para ser profesional necesitas un nivel, Ujú. tienes que llegar a un nivel de juego para acceder al mundo profesional de golf y ganarte la vida con ello. Handicap. El handicap es un nivel. Y luego también pues te piden unas vueltas en torneos oficiales. En mi caso no había problema porque había además representado a España muchísimas veces, habíamos ganado medallas en campeonatos de Europa, entonces ese es otro de los requisitos para acceder a profesional, o sea que yo lo tenía muy, muy fácil. Yo la verdad es que dejo el colegio muy pronto, o sea, dejo los estudios con 18 años y me dedico por completo a jugar a golf. O sea que empiezo a viajar por todo el mundo ya con 15 Wow. años. Empezamos a viajar. La primera vez que fui a Japón tenía 14 años. O sea que hemos dado vueltas al mundo, Buen pero vamos, destino. sí, no Buen está destino. nada mal, ¿no? Buen destino. Es un sitio que creo que pronto vas a viajar, o Sí, sea que ya me contarás. Tengo Tokio en el cortísimo plazo. ¿Y en qué momento, cuando arrancas ya como profesional, te das cuenta que probablemente tu vida se puede resolver financieramente hablando eh, gracias al golf? Desde el primer instante cuando pasas a ser profesional, ¿lo reconoces? No, en mi caso el salto profesional es un salto grande. Vengo de una carrera amateur muy buena, soy muy bueno a nivel amateur. Podemos decir que junto a Sergio García, pues entre Sergio y yo en aquel momento, pues igual había un par de jugadores más en Europa a nivel amateur. Ujú. Entonces mi salto profesional, pues hay unas expectativas muy grandes. Me cuesta al principio, pero sí que es verdad que los primeros 6 meses no, financieramente, económicamente, no estoy muy bien tampoco. Entonces necesito unos ciertos ingresos porque no consigo sponsors en aquel momento. ¿Qué hago? Bueno, me examino de maestro, Ujú. de profesor de golf, que es un título que tengo ahora gracias a aquel momento en el que me examiné de maestro. Cuando los examinadores me ven en ese curso, dicen, ¿pero tú qué haces aquí? Si tú tienes que estar jugando a golf. Digo, bueno, no tengo ayuda económica para arrancar y a las 2 o 3 semanas de sacarme esta titulación, gano un torneo del Challenge Tour, que es un torneo importante, es el Open de, Wow. de Polonia y a partir de ahí, pues sí, ya entra
entre ese dinero, ¿no? Y empieza a funcionar. ¿Cuánto dinero se puede ganar en un tour como este? En aquel momento poco, ahora ha crecido mucho más la bolsa de premios. Ahora estamos hablando de bolsas de premios de 500.000 por semana en el circuito satélite, que es el circuito, el segundo circuito europeo. En aquel momento eran muy pequeñas, eran de 70.000, 100.000 euros, o sea que el ganador ganaba unos 10.000 euros en aquel momento, pero bueno, estamos hablando de año 97, era una cantidad importante, con esto ya pues, empezabas a manejarte, a poder viajar, y eso que no existían las low cost, las compañías, era carísimo los que viajamos en aquella época, bueno, viajar en avión era un lujo. ¿Te llegaba para autofinanciarte con estos primeros premios y entraron ya sponsors gracias a...? Efectivamente todo engancha cuando ganas, cuando apareces en la lista de ganancias, eres ganador de un circuito, ya te garantizas unos derechos para seguir jugando el año siguiente. 2 años más, Vale. te dan el año que ganas y 2 más. Claro, además ya entras en los partidos de televisión, los posibles sponsors vienen. Ya. Claro, es muy interesante para ellos, o sea, van a recibir ese impacto televisivo en aquel momento. ¿Qué importe puede un sponsor ponerte encima de la mesa? ¿Y es suficiente para poder autofinanciarte esos viajes que dices que tienes que acometer? Lo que intentas en un principio es cerrar una cantidad, o sea, tú sabes los gastos que tienes a lo largo del año cuando juegas un circuito completo, sobre todo cuando tienes esa categoría de ganador que puedes jugar y elegir cada semana y organizarte los viajes con antelación. En aquel momento eran unos 20.000 euros y te daban para cubrir el 75% de ese año, ¿vale? Pues se viajaba. Oye, los hoteles eran mucho más baratos, la comida, es verdad que los viajes, los aviones eran caros, pero intentabas luego moverte por Europa, nos movíamos en tren. Vale. Más viajábamos en tren por la noche con los palos de golf, era una odisea, había algunos jugadores argentinos que no tenían el visado de ciertos países y algunos los bajaban del tren, pues imagínate cruzar de República Checa a Eslovenia, los soltaban allí y ahí se quedaban por la noche con los perros, la policía, sí, hasta que les hacían una visa a los pobres y volvían al torneo, llegaban 3 días tarde, llegaban justos para jugar, algunos no conseguían la visa, o sea que todo ha cambiado muchísimo, todo ha ido evolucionando, ahora vamos en avión, como digo, pero en aquellos tiempos se viajaba muchísimo en tren por Europa. ¿En qué momento crees que pudiste decir he ganado suficiente como para, no digo retirarse, o sí, depende de lo que te apeteciese o te apetezca en cada momento, entiendo, pero ¿cuándo crees que dijiste ahora ya tengo un fondo de armario de dinero suficiente como para decidir si quiero seguir jugando o me quiero dedicar a otra cosa? Pues mira, esto es interesante, es una pregunta muy interesante. Me hago profesional en el 97, 98, a finales, sí, primeros del 98. Gano este torneo y a partir de ahí subo a la primera categoría y sí, yo voy ganando dinero, voy acumulando buenas ganancias cada año, X, y voy invirtiendo en inmobiliario. O sea, mi inversión es el inmobiliario en aquella época, pero llega la crisis del 2008. Yo en aquel momento, con lo que había ganado, que era una cantidad, pues vamos a hablar de algunos millones de euros jugando a golf, más sponsors, es una cantidad potente. Wow. En aquel momento llega esta crisis, se me da un poco de las manos, no tuve un asesor financiero como tú, ni mucho menos, me habría venido fenomenal en aquel momento. Gracias. ¿Sabes? Gracias. Pero hay cosas que en la vida vienen y... Sí, bueno, ahora cuando echo la vista atrás en aquella época, o sea, aquellos tiempos, pues me doy cuenta de que no tenía la formación financiera que puedo tener a día de hoy. ¿Qué pasa? Me viene un tsunami encima, o sea, no puedo hacer frente a esos pagos y entro en concurso de acreedores. Wow. Claro, a partir de ahí, toda esa situación lo que me genera es un estrés. Es un estrés porque es algo que yo no controlo. Es algo que ya estoy en manos de entidades, ya no es un control que tengo yo ya no sobre esa situación, sino sobre la situación que me genera. Pero en aquel momento eso deriva en una lesión de espalda, o sea, total, no puedo jugar, tengo que dejar el golf. A nivel crisis 2007-2008, tema Lehman Brothers, yo recuerdo haberlo vivido, justo salía del Banco de España, me incorporaba a la disciplina de una Big Four y la verdad que fue como tú decías, fue un tsunami, ¿no? La verdad que
me gustaría preguntarte más, si me dejas, en ese sentido, cómo a nivel mental, espiritual y de salud pudiste salir de esa vorágine, porque al final entiendo que una persona que se ha dedicado al golf desde los 18 años y que cae en esa situación que es muy dura, ¿cómo se rehace? Bueno, otra cosa que tiene el golf es que te ayuda a ser muy, muy resistente, ¿no? A ser una persona... O sea, es un deporte muy mental, es un deporte de muchísimo análisis, es un deporte de muchísimo autocontrol. O sea, al final, en ese momento, el único generador de riqueza o de medio de vida soy yo, son mis manos y es Claro, y mi claro, claro. capacidad, mi habilidad para hacerlo, ¿no? Tengo que volver a pensar en mí, a volver a tener esa charla, charla interior, pero sobre todo hay otro problema, otro hándicap, que esto me ha generado una lesión de espalda. O sea, me ha generado una lesión de la cual tengo que intervenirme y entonces, claro, no puedo generar jugando a golf. Espalda baja, alta. Espalda baja porque estoy mermado, o sea, en ese momento no puedo jugar. Em, Tengo detrás una carrera deportiva bastante buena y, bueno, pues en ese momento... Bueno, bastante buena, yo creo que eres muy humilde, pero vale. Bueno, a ver, hemos hecho algunas cosas por ahí, pero sobre todo aparece la oportunidad de la televisión, ¿no? Se genera esta oportunidad y ahí sí que me tengo que adaptar muchísimo, porque claro, estamos hablando de alguien que ha salido en televisión jugando a golf o de alguien que de repente tiene que hablar directamente, o sea, a una cámara. Sí, sí. O sea, solo una cámara bueno, y es verdad que hablo de lo que sé, porque es lo que he hecho toda mi vida, jugar a golf, moverme por campos de golf, viajar por el mundo, organizarme los viajes. Ahora, como te digo, asesoro a otros deportistas, a otros profesionales también a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, a través de la televisión es donde me reengancho. Pero es verdad que no es fácil. No es fácil, pues, sobre todo cuando el generador, o sea, lo que te ha dado ese estatus o esa vida o esas ganancias, ¿no? De lo que estábamos hablando, son tus manos y tu cuerpo, tu mente. Ahora mismo, pues, ninguno de ellos está conectado. Con lo cual, básicamente, te reinventas, por decirlo de alguna Uh-huh. forma, como imagen, si me permites decirlo, imagen del canal de golf de Movistar. Uh-huh. Es como el nuevo José Manuel Lara, que le perdemos de los tours o de los tours internacionales como jugador profesional de golf a tenerlo en un formato donde se dedica delante de una cámara con una repercusión internacional importantísima a enseñar al golf, ¿no? Sí, es esto. Me reinvento totalmente, creo ese personaje en el programa de Lara Golf Academy y, y recuerdo perfectamente, o sea, creo que he grabado unos 300 programas de media hora, todo ha salido de aquí, o sea, el guión es mío, absolutamente todo. Es verdad que en algún momento, pues después de la temporada 4 ya empezamos a grabar con algunos invitados VIPs, algunos famosos, que incluimos en el programa, que todos juegan a Ahora golf. me suena. Sí, o sea, muchos de ellos son muy conocidos y son enfermos de este maravilloso deporte y bueno, pues, ¿Alguno al que le hayas enseñado a jugar o todos eran ya enfermos con un hándicap casi de pro? bueno, hay alguno que jugaba menos, no, hay un poco de todo. Hay jugadores muy buenos que se dedican prácticamente a algún entrenador de fútbol como Paco Gémez, este juega muy bien, este es un handicap 1 o handicap 0, hay que recordar, handicap 0 es nivel profesional, o sea que tienes que dedicarle muchísimo tiempo. A Julio Salinas, no sé si nos verá Julito, Julito le costó un poco más, le costó un poquito más, pero también juega, o sea, al final... Está bueno como yo. Bueno, oye, por el estilo, el día que fuimos al campo golf... Bueno, sigue. O sea, correr aquí un tupido velo, pero sí, no. He tenido un poco de todo. Tenistas también son muy buenos, sobre todo pues bueno, vienen del deporte, tienen esa coordinación también con la bola. Es verdad que la bola de golf está ahí parada en el suelo, la de tenis la recibes y se la intentas lanzar al otro donde puedes, pero bueno, tengo, no sé, un abanico de invitados. Ahora volveremos sobre ese tema.
Te quería hacer una pregunta en relación a cuáles fueron tus primeras inversiones y cómo las hiciste. Y luego, pues si quieres, comentamos también de hoy, cómo comparas con hoy versus en el pasado, ¿no? Ujú. Cuando empezaste a ganar pues una cantidad muy relevante de dinero, como la que estabas diciendo antes, ¿cómo buscaste las formas de localizar aquellas ideas en las que fueses a hacer una alocación de parte del dinero que estuvieses ganando? ¿Cómo hiciste una reflexión? ¿Cómo las localizaste? ¿Quién te ayudaba? ¿Cómo...? Bueno, en aquel momento lo más fácil o directo era el Sí, inmobiliario. ¿no? Realmente sí, sí. Era ahí donde hice la mayor inversión o la gran parte Vale, de ella. Y era el inmobiliario. Y bueno, pues en un principio es verdad que funcionó. vale. Funcionó. Aún, bueno, se mantiene alguna cosa, pero es verdad, ¿no? Que en un principio aquello funcionó. Y la vivienda ¿Qué familiar, crees, vamos. qué crees que pudo ocasionarte pues, Mm, ese problema a nivel financiero en cuanto a esas inversiones? Porque tú eras una máquina de estar produciendo dinero, ujú. porque a nivel profesional te estaba yendo bien, pero ¿qué crees que hizo que tomases alguna decisión que pudiese haberte llevado pues a ese fiasco y a ese cambio casi de jugador de golf profesional a ser la imagen de un canal de golf en Movistar, ¿no? O sea, qué decisiones crees que identificas en ese sentido? Asesoramiento. Yo era un mundo que desconocía totalmente, o sea, como bien has dicho. Me dedicaba a jugar a golf, mis manos, mi mente, o sea, mi cuerpo era lo que me daba eh, este dinero, ¿no? Este income, pero sí que es verdad que a la hora de invertir no tenía mucha idea. O sea, no tenía mucha idea en aquel momento porque tampoco tuve una gran formación, ¿no? Ahí es donde entras tú, por ejemplo. Si te hubiese conocido antes, pues posiblemente habríamos hecho las cosas de otra manera. Es verdad que ahora estamos en otro momento, Bueno, bueno, ¿sabes? estás ahora con Valio Sí, eso es, y eso estás es. aprendiendo. Eso es, o sea, estoy en otra etapa de la vida, o sea, ahora mismo pues veo las cosas con otra perspectiva, no soy el chico que era, por supuesto, hace 30 años, hablamos sí, de 30 años, y bueno, pues por el camino hemos aprendido muchas cosas. Qué plataforma crees donde puedes implementar determinadas cuestiones que has ido aprendiendo a lo largo de estos años, Ujú. con o sin Valio o en otros ámbitos? Permíteme que creo que también tu mujer Sí. también tiene bastantes conocimientos y Ujú. también se beneficia de parte de la parte de Valioverse. En ese sentido, ¿qué plataformas te han resultado más cercanas en cuanto a experiencia de usuario, comisiones, no sé? Para mí Mexem es la que utilizo, Bueno, sin lugar a dudas, es mucho más fácil, es muy dinámica bueno. y muy fácil de manejar. Además, cualquier duda lo resuelven muy rápido. Y en relación a posibles inversiones, ¿qué inversiones tú y tu mujer os estáis más familiarizados? Después de mi experiencia, ¿vale? Con todo lo que he pasado, Yes. claro, y ahora yo voy, o sea, no digo que voy con el freno de mano echado, pero sí que es verdad que a día de hoy oro, vamos a lo práctico, parece, algo de arte y bueno, pues principalmente cripto también, Ujú, ella sobre todo, en esto es ajá. en lo que más se mueve y ya te digo, el cerebro es ella. De hecho, aquí me sale solo el decir que dentro de la membresía de Valueverse Premium existe la posibilidad de acceder a cursos para gente que quiera iniciarse y desarrollar esos conocimientos en la parte de oro y también en la parte de cripto. Vuelvo a donde estábamos. Eh, ¿Qué anécdotas, un poco de salseo, ¿no? Un Sí, poquito de salseo sí. que me estaba apeteciendo hace un rato. eh, ¿Qué anécdotas tienes así? Porque yo algunas sé, Mm. pero cuéntame de las que sepa para compartirlas y si me cuentas alguna de las que no sepa, todavía mejor. Bueno, a ver, anécdotas. El golf. Como no me cuentes alguna de las buenas, las saco. Alguna buena, ¿no? La de destacar, ¿verdad? Que la sepan todos. A ver.
A ver, a mí el deporte del golf me lo ha dado absolutamente todo. O sea, me ha abierto las puertas a unos, bueno, a un mundo diferente, ¿no? O sea, gente, por ejemplo, pues he tenido la posibilidad de jugar con grandes deportistas. Hablamos de grandes, vamos a empezar por el de arriba del todo, por ejemplo, con Michael Jordan. O sea, Michael Jordan he jugado a golf, he compartido con él, Wow. sí, 3 días en Valencia, hemos salido de fiesta por la noche, o sea que sí, ha sido golf, fiesta, puros, hasta aquí. ¿Qué más? Algún buen whisky. Bueno, ha sido una experiencia brutal. Vale. Y luego, aparte, claro, cuando juegas con este tipo de personajes, es verdad que estoy en mi hábitat, estoy en un campo de golf, pero aún así, pues estás nervioso, estás jugando a golf con Michael Jordan. O sea, es Michael Jordan, has crecido con él. Es un tipo de 1,98, pero Como yo, más o menos. más o menos, palma arriba, palma abajo, estés ahí, ¿eh? Pero, pero bueno, y aparte juega al golf como tú, más o menos. Eso ¿Vale? es, O sea, eso es, sí, es que lo tenemos todo en común. por eso. No, este se dedica por completo a Eso jugar a es. golf. Además, ahora tiene un campo de golf ¿Ah, sí? también. Sí. ¿Dónde? Es un enfermo del golf en Júpiter, Vale. en Florida. Vale. Y es un enfermo del golf. Sí, me invitó a su casa a ir a jugar. Es verdad que nunca fui. Te pillaba mal, ¿no? Me pillaba mal. Vivía en Chicago y hacía mucho frío. En aquella época no. No, y bueno, pues es una de esas anécdotas. Yo he fumado un puro con Michael Jordan por la noche en un pub y una discoteca en Valencia, y hemos compartido, pues sí, 3 días. ¿Qué tal es en las distancias cortas, Michael? Es una pasada, una pasada. Algo sé. Pero... Es una pasada porque, como digo, este tipo de personajes a veces piensas, "No, es que estos son dioses, estos están por encima del bien y el mal". No, es muy cercano, mucho. A veces este tipo de personajes os sorprenderían, ¿no? Porque cuando entras, cuando eres capaz de estar con ellos a la misma altura, al mismo nivel, porque ellos idolatran muchísimo eh, al golfista profesional, porque saben lo difícil que es ganarse la vida jugando a golf. Yo soy uno de esos que os idolatra. Es un deporte muy complicado, pero es un deporte que también, como estamos comentando, te abre muchas puertas. O sea, el networking Brutal, la ¿no? posibilidad de networking que te genera el golf no te la genera cualquier otro deporte. De eso te hago una pequeña cuña Sí. publicitaria ahí. De eso luego hablaremos, ¿no? De algún cursito que estamos ahí preparando para que salga en ciernes, de golf, salud, mente y espíritu con Vale, ¿verdad? Eso es. Tenemos un curso muy interesante porque además van a haber también tips de esto, ¿no? De cómo abrirte camino en un campo de golf o en el deporte del golf para llevarlo a tu terreno, ¿no? Cómo puedes utilizar Al respectivo terreno de cada uno, ¿no? Efectivamente. Siempre desde una óptica... Efectivamente. ¿En qué momento de una partida de golf debes introducir, ¿no? Atacar, podríamos decir, o vamos a ver. Muchas sutilezas. Es interesante porque en una partida de golf son muchas horas. Sí. Estás jugando 5 horas y puedes estar jugando perfectamente con el CEO de una compañía, con el dueño de un banco, o como si te hubiese pasado, ¿no? Como si me hubiese pasado una vez, eso digo, o con cualquier otro tipo de persona, cualquier otro perfil, pero son muchas horas contigo mismo y que compartes con, pues generalmente con otras 3 personas, o los partidos suelen ser de 4, y aparte no solo esto, luego pues todo lo que se genera, todo lo que cuelga de aquí, pues los eventos paralelos al golf, esas quedadas también de golfistas, y ahí pues es donde tienes ese tiempo. Me ha venido esto por el tema que mencionabas del networking. José Manuel, no te dejo que te escapes, volvemos un momento al salseo. Me has contado anécdotas, alguna anecdotilla de Michael Jordan. Creo que es importante el apellido. Alguna anécdota yo sé, pero estoy seguro que no me sé muchas otras, con otros personajes públicos, conocidos de distintas esferas y ámbitos. Te dejo cancha para que te abras en canal, Open Kimono. O si no, empiezo a sacar. Yo ya he tirado del ovillo, ¿eh? Tú verás. No, alguno podemos sacar, no podemos contar.
Mucho, pero sí, es verdad, hemos jugado a golf, o sea, yo he jugado a golf con Rafa, con Rafa Nadal también he jugado, lo conozco bien a Rafa, hemos jugado en Mallorca. Yo como Además, súper fan y sí, jugador de tenis soy súper fan de Rafa. Vaya. yo también. Vaya. Bueno, yo creo que quién no, vaya. Es que Rafa ha sido... no, He ido a verle volveremos. jugar en varias ocasiones. Es increíble. O sea, lo que ha hecho Rafa, ya no por el tenis, por el deporte. El deporte global, esa muestra de superación, tantas lesiones también, como se caía, se volvía a levantar, volvía a empezar otra vez. Ha sido increíble. Yo me levantaba, a veces estábamos de viaje jugando el Open de China y me levantaba a las 3 de la mañana para ver un partido de Rafa Nadal. O sea, esto yo lo he hecho por Rafa y lo he hecho por Rafa. O sea, al final... Bueno, y por uno mismo, porque yo creo que cuando le veías Sí. jugar, creo que te ibas con un subidón a nivel personal y a nivel personal, también tuyo. O sea, mío, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, esa muestra de perseguir cada bola, no dejar ningún golpe, ¿no? O sea, es pelear cada una de ellas, cada una cuenta y sobre todo no mostrarle tus cartas al contrario, ¿no? O sea, aquí lo que se ve muy bien es que Rafa, pues yo a Rafa nunca le he visto hacer un mal gesto en una pista. Es increíble. Es O sea, brutal. es un ejemplo, ¿eh? Has jugado con él? He jugado con él a golf, a tenis no tengo ni idea. O sea, a tenis sí me ganas. A tenis sí. A golf aún no, todavía no, pero Al tenis hasta con un palo de golf. sí, por eso, a tenis hasta con un palo me podrías ganar, no tengo, vamos, ni idea, pero me encanta el tenis, o sea, me encanta seguirlo. He jugado a golf con Rafa, es un gran jugador de golf, juega muy bien a golf, lo hace a su manera, con su técnica y es un gran competidor. También dentro del campo de golf. Otros personajes del deporte, sobre todo, pues Guardiola también. Pep Guardiola ha jugado. Y hay una anécdota, yo lo conozco en Qatar en el año 2003. Pep estaba sentado en una sillita de plástico en la zona de prácticas, donde estábamos los jugadores fuera de cuerdas, y estaba solo ahí, solo. Y mi hermano me hacía de caddy en aquel momento, me llevaba la bolsa y le digo, Iván, a mi hermano, le digo, ese es Pep, ¿no? Es Guardiola. Me dice, sí. Digo, pues dile que entre, que estáis solo, que se pueda con nosotros. Entonces mi hermano va, se acerca a Pepe y le dice, oye, disculpa, mi hermano dice que puedes entrar con nosotros a vernos tirar bolas. Estábamos todo el grupo españoles ahí. Qué bueno. Y él mira hacia los lados y dice, ¿yo? ¿Puedo entrar? Sí, hombre, sí, vente con nosotros. Qué Y nada, ya entró, pero con su silla de plástico del público, se sentó ahí al lado nuestro y... Es tan bueno como persona, como entrenador. Es un coco. Como persona, a mí Pep me cae muy bien. Es lo que tenía entendido, pero tú que lo has vivido con una distancia más corta. Sí, he compartido mucho con él, dejando otros temas aparte, ¿sabes? Que son otros temas, pero yo he compartido mucho con él y a mí ya me llevo fenomenal con Pep. Y sobre todo, es muy inteligente. Te das cuenta cuando alguien te hace ciertas preguntas técnicas de golf, ¿vale? Y las preguntas que él me hizo en aquella época, y con el paso de los años hemos ido jugando de vez en cuando, una vez al año. Él hace un evento, hace un torneo de golf, ¿Ah, sí? un Pro-Am, sí. Qué grande. Sí, en la zona de... Qué grande. Este año será en el PGA de Cataluña, que va a albergar la Ryder Cup, posiblemente dentro de, creo que es 2032, si no me equivoco, en Camiral. Y cada junio se hace un torneo ahí con otros deportistas, otros futbolistas ya retirados que juegan a golf. Y ahí lo veo cada año, y cada año las preguntas que te va haciendo técnicas, me dice, profe, claro, él me sigue, él lo ve en Manchester, o sea, él tiene el canal Movistar y me sigue, oye, aquello que contaste en el programa, tal, que yo ni recuerdo, pero bueno, los tiene todos los programas aquí, o sea, lo ve todo y es súper técnico, vamos, tiene todo súper Oye, y por medido. compensar un poco, y del Madrid por ahí hay alguien que yo creo que también has jugado con él, ¿no? Sí, mucho con Luis, con Figo. Sí, ¿no? Sí, con Figo he jugado bastante. Ya no quiero jugar conmigo más, sé que siempre le gano. Sí. No, no como a mí, claro. Bueno, te acabas de empezar. El paquete. Bueno, poquito a poco. Con los cursos de Valio iremos bien. Ahí estamos. Fue una de las inspiraciones, precisamente, esas jornadas contigo, fue una de las inspiraciones para esos cursos en Valio, donde creo que la gente va a aprender un montón y de distintos ámbitos relacionados con el golf, ¿no? Pero volviendo al tema de Luis Figo, que me estaba acordando de una anécdota de Ronaldo hablando de por qué él no se quedaba en casa, pero la vamos... Sí, la recuerdo perfectamente, es buenísima. Esta la tuve mejor. No, clarísimo, dice yo. Al Presi, ¿no? Le decía al Presi. Eso es.
Te Sí, tienes sí. que quedar un poco más en casa y salir menos, ¿no? Y, hombre, si tuviese una mujer como la de Figo, ¿no? Me quedaría de eso. Eso es lo que comentaba. Y sí, Ronaldo era un fenómeno. Sí, sí. Sí, sí, y también juega golf. Usted también juega golf. Sí, sí, Ronaldo es otro buen aficionado al golf y, pues bueno, con Luis sobre todo he jugado mucho en Madrid. Ujú. Cuando voy a la televisión, tengo que ir a Madrid de vez en Ajá. cuando, pues a veces juego con él en La Moraleja y la verdad que son partidos súper tensos porque también es otro que Que le es gusta, competitivo, el le que lleva gusta el mucho. que es competitivo a la competición dentro Sí, a las sí. canicas, vamos, a lo que haga falta. No le Sí. gusta perder a nada, ¿no? A nada, hace poco me lo encontré Grande. entrando en un hotel en Madrid porque él va al gimnasio que está en ese hotel y justo bajando al parking se abre la puerta del ascensor y me lo encuentro de cara y me dice, ¡oh, amigo! Y digo, amigo. Digo, amigo, ya no quieres jugar conmigo más, ¿eh? Porque te gano siempre. Y se reía, no, es que estoy muy liado últimamente, pero vamos a jugar, vamos a jugar. Desde aquí, Luis, te incitamos y te decimos que hay un challenge ahí para que vuelvas a jugar con José Manuel eh, y a ver si te coge el guante. A ver, y bueno, y aquí también, ¿eh? Aquí está invitadísimo, supongo, a este podcast. Encantados, encantados de tener a Luis aquí en el podcast porque alguna vez he coincidido con él, aunque él no lo sepa, en distintos eventos. Y la verdad es que vida apasionante, vamos. Y yo creo que además modélica, vamos. Ahí hay alguna cuestión que me gustaría también tocar contigo y es en relación a si tienes hoy en día algún tipo de deuda o pasivo, ¿no? En muchas ocasiones a nivel como consultor financiero de grandes corporaciones en general o de neobancos o de mundo cripto relacionado con neobancos, sobre todo últimamente es donde más me he movido con mi consultora. Creo que muchas veces cuando en el ámbito más de educación financiera, más de retail, más de persona física, se habla de deuda, muchas veces se ve como algo negativo. Ya sé que evidentemente pues no lo es o no necesariamente tiene por qué serlo, porque al final la deuda, pues hay deuda mala o deuda buena, pues Ujú. es algo muy relativo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo a día de hoy no tengo ninguna hipoteca, Ujú. o sea, estoy totalmente limpio en este aspecto. Ningún crédito, cómo lo veo? Bueno, ¿Tienes algo del pasado que creas que te influya a no tener ninguna deuda? Porque a veces tener deudas es razonablemente positivo. sí, en mi caso sí. No, o sea, no tengo una buena experiencia, ¿no? Con todo lo que me pasó. Es verdad que ahora prefiero, pues, como digo, invertir en otro tipo de cosas. O sea, ir también de la mano, como he comentado antes también, con mi mujer y demás. Pero sí que es verdad que sobre todo, pues, cosas un poquito más palpables, más físicas, ¿no? Como puede ser. Digamos que la deuda y los efectos Ujú. que te pudo ocasionar en el pasado te han hecho un poco retraerte en cuanto a deber a una entidad financiera. Sin duda. O sea, yo sí puedo, no me volveré a meter en esto. Además, hoy en día no me hace falta. Gracias a todo, pues oye, me he vuelto a estabilizar. Estoy en una parte, en un punto de mi vida en el que no necesito meterme en ello y creo que voy a seguir así. Porque esto me da muchísima tranquilidad, muchísima paz interior y sobre todo pues me da, bueno, pues no sé, sobre todo eso, tranquilidad y control de la situación. También no dependo de otros. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Si esta entrevista te ha gustado, dale al like. Y si quieres tener más noticias y estar al día con Valio App, suscríbete a su newsletter. Tengo aquí algunas otras preguntas que, que me apetecía hacerte muchísimo y te querría preguntar en relación a aciertos y errores, a fracasos, a éxitos que has comentado durante la entrevista. ¿Qué haces hoy en día? ¿Sigues formándote en la parte más profesional del golf? ¿En qué ámbitos? ¿En el ámbito financiero te sigues formando? ¿Le dedicas tiempo a la parte de salud física y de alimentación?
a la parte espiritual también, porque antes comentabas, pues oye, cuando viene una crisis financiera, te provoca un problema en tu desarrollo como profesional, tienes que reinventarte, una lesión. Imagino que ahí hay una serie de cuestiones que influyen de una forma en ese momento muy importante, pero que ahora supongo que son enseñanzas, ¿no? ¿Qué haces en ese sentido para seguir manteniéndote fuerte en la parte de salud, mente y espíritu? Sí, bueno, sobre todo salud, sí. Voy al gimnasio, intento cuidarme. Bien. Es verdad que aquí arriba en la montaña se está fenomenal. O sea, respiramos un aire muy puro y tenemos la suerte de tener muy buenas instalaciones cerca de aquí también. Instalaciones, hablo de golf y gimnasio, tanto en Arabey como en Fontanals. Son dos sitios a los que suelo ir. Fontana es un sitio maravilloso. Fontana es una pasada. Tiene además un gimnasio espectacular dentro de sus instalaciones en el club de golf y bueno, y está en Puigcerdá, que es una zona magnífica. Claro. Quien no lo conozca, Claro. les invito a venir a descubrir Puigcerdá, porque es una parte del Pirineo espectacular. Sí, es el valle más grande de Europa. Wow. Además, sí. No me sabía ese tipo. Sí, es el más extenso y el más grande, sí. ¿Y dónde crees que en tu día a día inviertes tiempo también en relación a, oye, quiero formarme un poquito más, quiero seguir avanzando en temas de educación financiera, en temas de golf, en temas de cómo enseñar, en temas de cómo lo que estamos haciendo con la parte de los cursos con Valio? ¿Dónde te gusta y dónde te apetece seguir formándote y enseñando? Es verdad que en cuanto a golf, he tenido la suerte de coincidir con grandes jugadores, grandes mentores. O sea, podemos hablar que soy un clásico todavía, soy de los pocos clásicos que quedan, porque he vivido la época Ballesteros. Seve me quería muchísimo. Wow. O sea, Seve, cuando ganó el Open de Hong Kong, la primera llamada que recibo al aterrizar en España es de Severiano Ballesteros. De este tema te voy a tirar más del hilo, por favor. Sí, bueno, ya sabemos, Seve falleció hace ya unos años, por desgracia, y Seve pues ha sido el capitán del barco, el que ha tirado siempre del golf en España y en Europa. Fue el que consiguió sacar la Ryder Cup de Gran Bretaña y de Estados Unidos y la trajo a Valderrama en el 97 como capitán. Y bueno, pues para mí ha sido un ejemplo. O sea, Seve, es verdad que mucha gente decía que era una persona muy peculiar, muy cerrada, muy del norte, pero Seve... Voy a contar una anécdota que la he contado muchas veces. Como ya he dicho que yo no tenía muchos medios cuando empecé a jugar, en uno de estos torneos de profesionales que juego, estaba Ballesteros en Valencia, era el Open de España. Yo era un chaval, tenía 16 años. Y el día de entrenamiento jugué con él, jugamos Sergio, él y yo, Sergio García, Seve y yo. Y a Seve yo recuerdo que le impresionó mucho cómo jugué. Lo recuerdo, pues siempre me lo recordaba. Y a partir de ahí pues se generó un pequeño vínculo entre Seve y yo, porque al día siguiente me vino a ver y me dijo, oye, los zapatos estos que llevas, yo llevo unos zapatos de golf que estaban hechos polvo, ¿vale? Estaban destrozados. Entonces se acerca y me dice, pero ¿cómo un jugador como tú lleva esos zapatos? Y le digo, Seve, pues son los únicos zapatos que tengo, no tengo otros. Me mira así y me dice, vente conmigo. Me coge del hombro, me voy con él, sí. Y voy a un camión. Ahí nosotros tenemos unos tracks, unos camiones muy grandes de diferentes marcas en el circuito, ¿vale? Uno es el de los fisios, que es espectacular, y luego están las diferentes marcas. Entonces entramos al camión de los zapatos y las bolas de golf. Yo en mi carrera he vuelto a ese camión muchísimas veces porque siempre he tenido contrato con ellos a partir de aquel día, ¿vale? Entro en el camión, con Seve, y estaban ahí todos los del camión, la gente que trabaja dentro y tal, los que arreglan palos, pero estaban un poco con música, un poco ahí dispersos. Y cuando otra Seve, apagan la música y se ponen todos firmes. Nunca en mi vida los he visto así. Qué locura. Y Seve me coge del hombro y en inglés les dice, aquí tenéis a este chico, José Manuel Lara, que es el futuro del golf en España y en Europa. Quiero, por favor, que lo tratéis bien y que nunca le falte de nada. Me toca la espalda y me dice, aquí te dejo con estos. Y ahí me quedé con ellos. Total. Suerte. Medidas, tomaron medidas, los pies, tal, ropa. Bueno. Suerte se la deseo a los que te tenía que atender para atenderte bien. Vamos. No, fue increíble. Para que no tuvieses una queja. Fue increíble. O sea, fue algo, sobre todo porque me probó zapatos y ropa y demás. Y a la semana siguiente ya había acabado el torneo. Jugué muy bien en ese torneo además. Quedé por delante de Seve. ¡Wow!
Ojo, ¿vale? En aquel momento dices... Bueno, luego lo volví a ver a las 2 semanas en otro torneo profesional otra vez y volvimos a entrenar juntos. Pero sobre todo, estoy en mi casa, suena el timbre y sí, señor José Manuel Lara, sí, tenemos una caja para usted. Ah, vale, súbala, por favor. Dice, no podemos subirla porque no entra en el ascensor. Digo, ¿qué será? Entonces, bueno, bajo corriendo, miro y es una caja gigante. He recibido muchas cajas de ropa porque a lo largo de los años tienes contrato con marcas y demás, pero nunca algo tan grande. Y era una caja de esa marca con 20 pares de zapatos, ropa, muchísimas bolas de golf, o sea, todo eso es caro, ¿no? Cuando estás empezando. Ya. Y todo gracias a que Sebe perdió 3 minutos de su vida, me dedicó 3 minutos de su vida. O sea, eso es un detalle que no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y claro, a partir de ese momento ya no es que me haya ganado a mí, es que yo es una demostración de lo humano que era, Severiano Ballesteros. Joder, qué gesto. Oye, has mencionado también a Sergio García, que yo lo tengo también muy en el radar. ¿Alguna anécdota con Sergio? Sergio, tengo muchísimas, porque hemos compartido muchísimo. Tengo muchas. Uf. Aquí voy a tener alguna primicia porque algunas de las que no me has contado. Algunas que se puedan contar. Tengo muchísimas. Sergio es el jugador con más talento que yo he tenido oportunidad de ver o coincidir con él. Tiger es una cosa aparte, Tiger Woods, pero luego está Sergio. Y yo recuerdo la época Sergio. Hay una anécdota muy buena. Nosotros nos estábamos comiendo un sándwich en mi casa y al mes y medio Sergio se hace profesional, gana el Open de Irlanda, gana el $2 million en Sudáfrica. Claro, su vida cambió en cuestión de meses, o sea, en 2 o 3 meses. Fuimos a cenar a Alicante, al puerto de Alicante. Hablo de comernos un sándwich tranquilamente con 2 chavales en casa 2 meses antes y de repente en diciembre fuimos a cenar y cenamos muchos jugadores que estábamos ahí. Él invitó a cenar porque acaba de ganar un torneo y cuando dejó la propina, pues, como él viajaba mucho a Estados Unidos, hay que dejar una propina, dejó una propina muy grande, claro, estábamos ahí 2 mirando la propina como diciendo, no, vamos a tirar aquí del billete entre los 2 porque ha dejado mucho, ¿no? Y él nos mira y nos preguntó, ¿pero he dejado suficiente o es poco? Esto, no, esto está muy bien. Pero con Sergio tengo muchísimas. Sergio es un jugador que ha sido tan grande, subió tan rápido que enseguida pues tuvo la capacidad incluso de poder comprarse un avión. Sergio siempre ha viajado en su avión privado. O sea, esto a Rafa Nadal, por ejemplo, en una conversación en Shanghái hace muchos años, le pareció abrir los ojos como platos. Miró a su tío y dijo, tío, un avión. Y yo pensaba, sí, Rafa, tú podrás tener un avión seguro. O sea, pero Sergio ya lo tenía en aquella época. Y hemos viajado mucho en su avión. Te puedes imaginar, el avión pues es un lujo y viajas de otra manera. ¿Qué tipo de avión era? ¿Lo recuerdas? El primero era un Falcon, era pequeñito. Este tenía 6 horas de autonomía. Yo voy un poco por autonomía. Lo digo porque también tenemos seguidores del mundo de la aviación, por eso te preguntaba, pero... Sí, y el último, sé que ha tenido, creo que ahora ya va por el 3º o el 4º, ¿vale? Porque sí, wow. Los compra, los vende, sí. No los tiene, o sea, no es un leasing, ni un renting, ni ningún tipo de... No, es suyo, son en propiedad. Entonces, él no los alquila tampoco a nadie, o sea, cuando el avión está parado, está totalmente parado. Eso. Y el último ya, bueno, tenía 10-12 horas, ya cruzas el charco tranquilamente. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? Es una pregunta que alguna vez lo hemos hablado, pero que no me la has acabado de responder nunca, así que te la acabo de tirar aquí a cañón. Pues asesorarme mejor en algún momento, en un momento determinado tal vez. Sí, no depender tanto del círculo cerrado, del círculo tal vez familiar o más cercano en ese momento, sino pues haber tenido un buen asesor. Seguro que... en un momento determinado. ¿Qué es el éxito para ti? Es tener tiempo.
La verdad, el tiempo. Tiempo. Tener tiempo disponible, tiempo para mí, para mis cosas, para lo que yo quiera. Tiempo de calidad. De calidad, invertirlo en lo que quiera, pero tenerlo y controlarlo. Sí, poder disponer de él cuando lo necesite. Yo creo que esto es una de las cosas en las que con el paso de los años he aprendido a negociarlo un poco mejor. ¿Crees que el dinero te ha dado la felicidad? Hemos hablado, no sé cuántos millones de euros se pudieron esfumar en aquel momento contemporáneo con la llegada de la crisis de Lehman Brothers, de la subprime. No he entrado mucho en ese ámbito. Unos cuantos. No he entrado en ese ámbito ni he querido tampoco mencionarlo mucho, pero imagino que quizá decenas de millones podemos estar hablando. Podríamos hablar de una decena, sí, casi. ¿no? Sí. Una barbaridad de dinero evaporado. ¿Crees que el dinero te daba en aquel momento mucha más felicidad? ¿Crees que ahora con el dinero que haces estás feliz? ¿Cuánto porcentaje crees o pondera el dinero en tu día a día? Ahora con el dinero que hago soy muchísimo más feliz de lo que era en aquel momento. No. Te rebosa la cara cuando lo dices, además. Rebosas felicidad, sí. Sí, es que no tiene nada que ver. O sea, el dinero en mi caso no me da la felicidad, me la sigue dando ese tiempo. ¿Algún objetivo que comentábamos antes y que me gustaría que te explayaras, si quieres, un poco dando algún anticipo para nuestra audiencia en relación a qué objetivos tiene en el corto plazo José Manuel Lara /Valio? Pues hombre, sobre todo... Negocios. Sí, bueno, volver al senior, o sea, jugar el circuito senior. En el 2027 podré jugarlo. Esto es lo bueno, tener esa segunda oportunidad y jugar con los más mayores. Yo llegaré fresco, seré joven y bueno, pues ahí tengo cierta ventaja. En la parte de este circuito, no sé si se le puede denominar como un Tour Senior. ¿Cómo funciona? ¿Hay premios también metálico Sí. cuantiosos o materiales? ¿Se tiene que viajar también tanto? ¿Cómo se puede diferenciar de los otros tours o tours? ¿Es una cuestión solamente de edad o /handicap o cómo funciona? Es una cuestión de edad, de tener cierto nivel. Realmente este estatus, o sea, el estatus que tengo con la carrera es, hay varias categorías para reengancharte a este circuito a partir de los 50 años. En mi caso es por las ganancias obtenidas en el pasado y por ser también múltiple ganador en el European Tour. Es el circuito europeo senior, luego está el americano, ese es el más grande, el Champions Tour. Yo hablo del que está en Europa, que es el segundo, podríamos decir. Se juega, son 15 semanas al año y se viaja desde Zambia, Vietnam, a Barbados, se viaja bastante, en la India, o sea que son bastantes viajes. Me apetece hacerlo, puesto que entro directo, voy a tener varios años de exención. Yo creo que por ganador y luego por ganancias en el circuito tengo 3 o 4 años de exención. Pues oye, de los 50 a los 55 estar en forma para meterme ahí, como digo, como un joven, un junior, en comparación con porque son seniors, vas a estar jugando con jugadores de 60 años, 50 y largos, y ahí tengo cierta ventaja porque llego mucho más fresco. Eres un jovenzuelo. Eso es. En este sentido, has hecho un pequeño apunte de nuevo y tengo yo que ser el que te tire un poco del ovillo ahí, del hilo. Has mencionado que has sido multiple winner, o sea, ganador en varias ocasiones del European Tour. Sí. Voy a preguntarte ya, cañón. ¿Tendrías en mente así de forma rápida para decirnos cuántos torneos has podido ganar o has quedado finalista? Así. Sí, en el Tour Europeo, he quedado finalista, que es claro que segundo 7 veces. ¿Vale? Que segundo 7 veces. He ganado dos importantes, el más importante de Asia, que es Hong Kong, que es el más antiguo también, y luego el Open de Austria, también el Open de Varsovia, he ganado en el Asian Tour, en el Alps Tour, circuito nacional, español. Bueno, tengo bastantes victorias como profesional, pero las más, sobre todo las más importantes son la de Hong Kong y Austria, y esa de Varsovia, la de Polonia que he nombrado al principio, del Challenge Tour. Que se te cambió un poco también la vida, ¿no?
Esa fue muy importante. Bueno. Sí, porque ahí sí que estaba en números rojos, Qué bueno. podríamos ¿Y decir. qué otras cuestiones así de negocios, Mm. aparte de volver al mundo profesional, que estamos deseando volver a verte, qué otras cuestiones tienes en mente? Bueno, vamos a empezar con los cursos de Valeo, sobre todo, con esos amigos de Valeovers. Y bueno, y aquí vamos a generar algo muy bonito. Yo creo que es algo diferente a lo que hago en Movistar. Esto va a ser distinto. También va a estar enfocado a las finanzas y sobre todo a qué puedes, cómo te puedes beneficiar en algún aspecto o cómo puedes utilizar el golf como herramienta, ¿no? O sea, al final el golf te abre muchísimas puertas. Hemos comentado antes el networking. O sea, yo he tenido la posibilidad de, gracias a jugar a golf, conocer a gente muy influyente que luego me ha repercutido pues, en sponsorizaciones o en algún tipo de negocio, en aperturas Bueno, porque también te lo has ganado tú como Sí, persona porque te han conocido y... sí, pero aparte tienes que dedicarle un tiempo y tienes que saber, cuando tú estás jugando con el CEO de una compañía, pues tienes que saber en qué momento, no, aquí no vas en frío, no vas en el hoyo uno, en el primer hoyo ya a dar tu tarjeta, ¿no? Es como, porque, claro, ellos vienen a jugar, a verte jugar a golf, pero ellos no están pensando que van a hacer negocio, de alguna manera. Muchos de ellos, ¿eh? O sea, hablo de CEOs o dueños de bancos o de hoteleras, o sea, al final, pues bueno, tienes que saber en qué momento puedes, ¿Y aquí puedes qué, entrar. qué crees que es interesante para una persona? Porque cuando te escuché hablar de esta oportunidad de que Valio te tuviese como profesional impartiendo un curso, me encantó cuando te escuché hablando de la parte de cuerpo, mente, espíritu, como networking. eh, Dame, aunque sea 2, 3 tips de cosas que tienes en alguno de estos ámbitos en mente, porque para ti entiendo que la parte de salud, tanto física como de nutrición, la parte mental, la parte eh, espiritual, cuando viene momentos entiendo que el golf aporta en distintos ámbitos, vamos, por lo que yo te he escuchado hablar de este tema. Sí, sí, sobre todo yo, bueno, a la hora de analizar, ¿no? Nosotros, o sea, si el físico está en su sitio, el físico está bien, la mente también lo va a estar, ¿no? Mucho más clara. Y a la hora de tomar eh, decisiones financieras, por ejemplo, pues van a ser diferentes, ¿no? Y también cuando te caigas, o sea, porque al final el golf, los fracasos, o sea, el golf cada día, cada vuelta de ronda de golf te va a dar. Vas a tener muchos fracasos, vas a tener algunos momentos de subida y momentos de bajada, ¿no? Y te enseña muchísimo, pues a cómo saber afrontarlos. O sea, una vuelta de golf, verdad es que va un poco en relación pues, con tus inversiones, ¿no? Con los mercados. O sea, que te puede enseñar a cómo analizarlo, a cómo analizarte y a conocerte mucho mejor, ¿no? Y como bien has dicho, Ya. sí, o sea, a saber sobre todo, pues saber cómo eres y a poder en algún momento pues conocerte mejor y poder autoanalizarte. ¿Tienes intención de dejar de trabajar? Y en su caso, ¿a qué edad? De momento no tengo intención de dejar de trabajar por el tema de jugar a golf, de poder tener esta segunda oportunidad en el Senior Tour. De momento no. O sea, no ves empezar con el senior, o sea, con la parte de jugador profesional, con la parte docente que se llevas a cabo, no ves un momento en el que digas, bueno, llegado a un punto, o sea, te ves, por decirlo de alguna forma, feliz con lo que estás desarrollando ahora mismo y no le ves un momento en el que digas, oye, quiero colgar, aquí no las botas, quiero colgar los palos. No, porque ahora se abre una etapa nueva. A los Sí. 50 se abre una etapa nueva. Espero poder alargarla muchos años, al menos hasta los 65, podríamos decir. Y a partir de ahí, de los 65, ese puede ser un buen número, pues tal vez dedicarme a la enseñanza, que es lo que he estado haciendo en estos últimos 8 años. Devolver, ¿no? al golf todo lo que me ha dado. O sea, todo lo que he podido aprender de Severiano, todo lo que he podido aprender de Miguel Ángel Jiménez, de José María Olazábal, que estos son mis Jolín, mentores. nos hemos dejado tanta gente, Bueno, es no, que no tendríamos podcast para hablar de todos. no, porque Pero, además son personajes, ¿eh? pero ya hablaremos Ujú, en los cursos en su momento. ujú. No te vas a Sí, escapar por ahí. no, 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 seguro que no, seguro que no.
Te querría preguntar, ¿libros o newsletters o podcasts que puedas recomendar? Pues sobre todo está muy claro, ¿no? Nuestros podcasts de Valio, vamos, son Has arrancado hoy Monchis Zone. además el Monty Song, hoy es el primero de muchísimos más. La verdad es que me ha encantado. O sea, para ser tu primero, para ser tu debut, Bueno, ha estado todo muy bien y muy fluido. siempre queremos mejorar y siempre Ujú. estaremos pendientes de mejorar. Para mí, la verdad es que está siendo un lujo y ha sido una gran oportunidad de conocerte un poquito mejor. Que había algunas cosas que has estado contando que a mí mismo pues, me han sorprendido. Eh, Te preguntaría si tienes a alguien, alguna persona que te inspire, cercana o no, o que te haya ayudado en algún momento a, no sé, pues a mejorar como persona. Bueno, en cuanto a inspiración, sobre todo, pues algunos deportistas, o sea, deportistas ya, podríamos decir, retirados, ¿no? Que han dejado el deporte porque es duro, o sea, el deportista cuando para de competir, ahí te viene algo, te vuelve a venir otra ola. ¿Vale? Como ese tsunami, ¿no? Que me pasó por encima en 2008. Es el de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Soy un juguete roto, estoy ahí en un rincón y ya no sirvo para lo que he hecho toda mi vida y tengo que hacer algo. O sea, me tengo que reinventar. En ese sentido, alguna conversación he tenido con deportistas profesionales, algunos de ellos muy o razonablemente conocidos, según el caso, y justamente sí que hemos hablado de, pues, desde el punto de vista de oye, y ahora salud, mente y espíritu, ¿no? Y ahora qué? Y cómo enfocamos cada una de esas opciones o de esos ámbitos. ¿Quién te inspira? O en quién te fijas de estas personas? Que los deportistas sois muy pro deportistas, por lo que veo. Y ya me imaginaba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay varios. Al final, pues yo, Juan Carlos Ferrero, por ejemplo, que es de mi tierra, es de mi zona, ahora es el mentor de Carlitos Alcaraz, que también lo conozco bien, he jugado a golf con Carlitos y le pega muy fuerte, le pega muy bien y es un tipo estupendo. Carlitos, bien. Buah, es un fenómeno, Lo además, tenemos. muy buen chico. Sí, 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 me cae muy bien. es un Y crack, ¿no? es un crack. Ya. Y Juan Carlos es uno que en cuanto, bueno, él abrió su academia, su escuela, creo que incluso cuando estaba en activo, y ahí sigue, ahí sigue. O sea, ahora ya generando, con el paso de los años, pues ya van saliendo jugadores tan importantes como Carlos Alcaraz, que claro, estamos hablando de un jugador top, que su hermano además también juega muy bien. Sí. El hermano Carlitos, sí, 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 hace unas semanas, sí, me ha jugado bien, ha estado en el Godó también, es joven y parece que sigue los pasos de su hermano. De Carlitos. Sí, sí, Va a sí. dejar de ser Carlitos en cuanto el hermano también. Eso es, eso es. Bueno, veremos, ¿no? Si el hermano llega a ser Oye, aquí tan bueno como él. bienvenidísimos también al podcast Juan Carlos o Carlos Carlitos, como prefiera que le llamemos. Sí, pues Juan Carlos sería una pasada porque, como digo, él ahora pues es entrenador. Ya. O sea, ha pasado de ser número uno del mundo a ser entrenador y a ser mentor de estos jugadores. Y esto te realiza también porque estás devolviendo al deporte todo lo que él te ha dado. Es verdad que estos chicos, muchos de ellos muchas veces da la sensación de que no valoran, algunos de ellos, ¿no? Lo que les estás contando, porque esto que tú les estás contando es la esencia de algo que tú has ido filtrando con el paso de los años, con experiencias vividas propias y sobre todo con cosas que has recibido, ¿no? Con inputs, con información que has recibido de grandes jugadores. O sea, es el filtro, es el pozo, es lo que queda Sí, sí, sí. de tu historia, ¿no? La sabiduría que solamente la da la experiencia, ¿no? Eso es. Yo como deportista, no sé si llamarme deportista frustrado o amateur obligado al deporte, que como sabes, el deporte forma parte de mi día a día como mínimo 1 hora diaria. Cuanto más trabajo en la parte de consultoría financiera, más me obligo a no perdonarme esa hora. Soy bastante fan de todos los deportistas
Y sobre todo, aquellos que, jolín, con independencia de los éxitos o no éxitos que hayan tenido, aquellos que han llegado a ser profesionales, que solamente el hecho de ser profesionales, que me parece una pasada el poderte ganar la vida como profesional, ¿no? Que muchas veces nos fijamos solamente en muchas ocasiones, tanto en el deporte como en otros ámbitos, solamente en los números unos, porque quizás son los que más repercusión tienen, ¿no? Pero es que ser deportista profesional y poderte ganar la vida con ello, como en otros ámbitos o profesiones, es una pasada. O sea, es una pasada. Te voy a hacer una pregunta por si hay algún reto que no hayamos acometido eh, durante la entrevista que a ti te apeteciese hacer. No sé, saltar en paracaídas, Uf, hacer parapente, venirte conmigo a esquiar, que te tire al mar a hacer surf o a hacer kitesurf conmigo luego en verano. ¿Qué te apetece? igual el kitesurf mejor. Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que kitesurf también. Sí, sí, porque en casa ya lo practican, o sea que kitesurf puede ser Sí, buena idea, sí. cojo el guante, ¿eh? Sí, no, no, cógelo, cógelo. Cuidadito. El esquí no me he atrevido todavía. Y mira que aquí en Andorra Ya, todo el mundo esquía, o sea, hay grandes esquiadores, monitores, es todos, una pasada. claro, Es una pasada. Sí, me quieren dar clase de esquí, porque claro, en el campo de golf sí. Sí. les dice Te a tienen todo. Mira, ganas. no, Te tienen ganas. sí, sí, ven a esquiar con nosotros. Oye, vamos a ir concluyendo la entrevista. Antes me gustaría preguntarte también que les dejemos aquí un recado a quien te gustaría que entrevistemos en algún momento en el podcast. ¿Qué nombre se te ocurre? ¿Quién crees que podría ser interesante entrevistarles y que la audiencia diga, jolín, eh, cuántas cosas que me había perdido, ¿no? Y lo que he aprendido con esta entrevista. Pues, por ejemplo, Juan Carlos Ferrero. Ahí va, Juan Sí, Carlos, ahí va. de nuevo. Feliciano López también, es un buen amigo. Feli, Feli, hay una conversación pendiente. sí, pues Feli también. Él Y no lo sabe, él no lo sabe. pero hay una conversación pendiente, Feli. Y Antonio Orozco también es aficionado al golf Wow, y está, sí, qué aquí grande. muy cerca, juega mucho en Fontanals Qué también. Y grande, Antonio. Antonio es interesante. Wow, me encantaría también. Pues, oye, A ver si nos coge el guante. eso es. La verdad es que me quedo un poco sin palabras porque no he tenido mejor compañero para arrancar Monchis Zone que a ti. Como decía al principio de la entrevista, amigo y persona muy especial para mí. Gracias porque te has abierto en canal conmigo en esta entrevista y, y solamente desearte muchos éxitos en todos los retos que tienes por delante y en lo que ya estás haciendo, pues que sigas así porque es una pasada verte en Movistar. Pues, Monchi, ha sido un verdadero placer estar aquí y seguro que volveremos. Si Dios quiere. Un placer. Gracias.